Saludo nuevamente aquí su servidor Nicolás Povea y en esta ocasión vamos a realizar la simulación de circuitos RLC en el software de Proteus. Bueno, primero antes de todo, pues quisiera explicar un poquito sobre los circuitos RLC. Los circuitos RLC son simplemente circuitos que tienen resistencias, la R, L de inductores y C de capacitores. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para realizar filtros de señales o circuitos osciladores, variables de sintonización, filtros de audiofrecuencias, circuitos de pulso. Todo eso nos sirve, digamos, para ver cómo se comportan todos estos circuitos. Entonces, bueno, vamos a cantar al software de Proteus. Acá les quiero compartir pantalla y listo. Bueno, entonces quiero primero, vamos a ir acá a componentes. Bueno, acá tenía yo ya todos los componentes. Entonces quiero que observen primero cómo se ve una señal de corriente alterna, ¿ok? Para nosotros, pues más o menos poder comprender un poco mejor. Bueno, te voy a dar acá donde dice generadores y le voy a acá que me genere una señal alterna, ¿ok? O senoidal, acá en la sine. Le doy doble clic y la modifico. Bueno, pongámosle, por ejemplo, voltaje. Vamos a darle con un voltaje, bueno, acá le podemos cambiar la amplitud del voltaje. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 voltios, no más. Listo. Vamos a poner acá, vamos a realizar aquí una resistencia. Necesito aquí una resistencia y necesito un capacitor. Un capacitor. Listo, entonces yo acá puedo conectar y necesito una tierra. Entonces vamos acá donde dice terminales, ground y listo. Bueno, este sería un circuito RC, una resistencia y capacitor. ¿Ok? Entonces acá yo lo que quiero es que observen acá cómo son las señales. Entonces vamos aquí donde dice instrumentos y sacamos el osciloscopio. Entonces acá lo sacamos. Voy a sacar primero una señal que va a ser en el canal A, que va a ser de la señal del voltaje de lo que está entrando. Y en el canal B voy a poner la señal después del capacitor. Bueno, acá por ejemplo podemos cambiarle los valores. Podemos cambiarle los valores. Pongamos por ejemplo acá un K. Ok. Y acá pongamos por ejemplo 100 nanofarads. Micro. Vámonos micro. Y una vez acá aprendemos. Para poner por ejemplo micro. Para ellos acá en Proteus uno simplemente pone la U minúscula y ahí ya la toma como micro. ¿Ok? Le podemos dar acá simular y acá nos va a mostrar las ambas señales. Bueno, estamos utilizando canal A y canal B. Entonces, por ejemplo, acá canal C lo puedo apagar y canal D también lo puedo apagar. Voy a apagar también canal B. Vamos a graficar primero solamente el voltaje de entrada. Bueno, con la ruedita yo puedo hacer zoom y acá ver la señal de la onda. Como estamos mirando corriente alterna, pues vemos que la corriente pasa de positivo, baja y así oscilando. Para yo poner esta gráfica, yo puedo ubicarla moviendo sencillamente acá esta perillita, puedo moverla o puedo dar doble clic y me queda de una vez en cero la señal. Entonces esta es la señal del voltaje que que le estamos poniendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que aquí en esta perillita nosotros miramos el voltaje o la escala en la que lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, acá está en escala de 5, quiere decir que un cuadrito vale 5 voltios. Entonces, si yo acerco, no, es que acá no se me ve bien, pero si yo acerco, por ejemplo, acá, veo que la señal sube un cuadrito
y después baja después del cero un cuadrito. Entonces, si yo quiero cambiar esa escala, pues yo puedo moverla, por ejemplo, a que cada cuadrito me valga un voltio. Entonces, acá cada cuadrito me va a valer un voltio. Eso hasta ahí. Bueno, quiero mirar, por ejemplo, la señal B, que qué es lo que pasa con el capacitor. Pues comprendamos una cosa, y es que el capacitor, cuando nosotros estamos haciendo cambios de, de corriente, ¿sí? O de sentido, lo que estamos haciendo en los aparatos es cambiando la dirección del campo magnético. Entonces, si yo tengo un capacitor, quiero comprender una cosa, entonces, si yo tengo un capacitor, el capacitor me va a ayudar o me va a empujar esa onda a que cambie ese sentido mucho más rápido. Cosa contraria que me pasa, por ejemplo, con la bobina, porque, por ejemplo, con la bobina se genera un campo magnético dentro de la bobina, que ese campo magnético me va a hacer resistencia al otro campo magnético cuando ésta cambie. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, si miramos el capacitor, la señal del capacitor, acá le puedo dar en C, pongo la escala. Y si nosotros, por ejemplo, vemos, la voy a poner sobre la otra, está desfasada un poquito, está un poquito adelantada. ¿Por qué? Porque el capacitor lo que hace es ayudar a la onda, como empujarla, ¿sí? A salir de ese estado, la ayuda. También otra cosa que vemos, por ejemplo, que no alcanzan los picos. ¿Esto por qué pasa? Porque el capacitor pues no alcanza a cargarse totalmente cuando ya la onda va cambiando y no alcanza a descargarse totalmente cuando la onda también pues cambia de sentido. Entonces acá vemos, por ejemplo, recordemos, la amarilla es la alterna y la azul sería la con el capacitor. Entonces, bueno, acá le voy a dar para simulación y vamos a hacer ahora, vamos a añadir la de con la bobina. Entonces vamos a sacar componentes, sacamos la resistencia, voy a sacar acá otra y voy a sacar un inductor. Y acá vemos que va a pasar exactamente lo contrario. Me va a retrasar la onda. Sí, listo. Pues lo mismo acá, terminales, una tierra. Listo. Y vamos a hacer esta partecita aquí y vamos a leer esta aquí en el canal C. Bueno, vamos a cambiarle acá las resistencias. Pongámosle, por ejemplo, a esta 100, no sé, de 100 ohms, a ver qué pasa. Y pongámosle de 1 hercio, a ver qué pasa, qué sucede. Vamos a darle acá en la simulación. Y ahora sí estoy utilizando, bueno, canal A, canal B y ahora el canal C. Entonces acá lo había apagado, entonces lo paso acá a canal C y le cambio la escala. Acá yo le puedo cambiar las escalas. Listo. Lo voy a centrar para que todas me queden centraditas. Le doy doble clic y ya me queda centrada. Entonces, si vemos, la onda del inductor está atrasada de la onda de la señal de la corriente. Entonces, si vemos, la onda del inductor está atrasada. Ahí es cuando les digo que el campo magnético del inductor lo que hace es re- retrasar o hacer una resistencia al cambio de sentido del campo magnético y por eso se genera este retraso. Por eso es que con bobinas se genera un retraso y con capacitores se genera un adelanto porque el capacitor lo que ayuda es a empujar. Listo. Esto quería como compartirlo acá en por el momento. Y ahora quiero hacer unos circuitos. Venga, a ver, realizamos acá un circuito RLC rápido. Pero ya viendo esto, es simplemente hagamos uno, a ver. Y le tomamos el voltaje y la corriente de ese circuito, ¿ok? Ya entendiendo y comprendiendo un poco más cómo funcionan estas, entonces ya simplemente lo podemos ya realizar. Entonces, por ejemplo, acá, para encontrar una fuente de voltaje alterna o un alternador, le podemos dar en P y B sin, B sin, y ya automáticamente me sale un alternador, ¿ok? Entonces aquí sacamos.
Saquemos unas dos resistencias y saquemos un capacitor y saquemos un inductor. Listo. Listos, listos. Ahí lo puedo conectar esto aquí. Esto aquí. Bueno, cambiémosle los valores. Por ejemplo, pues acá la verdad pues ya no vamos a analizar nada más, sino simplemente vamos a tomar valor de corriente y todo. Que exactamente lo mismo como hacíamos con las resistencias. Y ya. Por acá, por ejemplo, bueno, acá los valores casi no interesan. Ya nosotros pues los hacemos de acuerdo al ejercicio que tengamos. Pero pongámosle 5K. Y este ya sería un circuito RLC. ¿Ok? Cambiamos este, por ejemplo, también acá a 500. A ver. Esto no vamos a ver nada, no vamos a analizar nada de aquí. Ya. Listo, teniendo este circuito, entonces ya simplemente, pues, como tomo corrientes y voltajes, hago exactamente lo mismo que hacía con las resistencias. Entonces, cojo, voy acá en instrumentos y le doy, como estamos trabajando con corriente alterna, entonces le damos AC, o sea, AC, un voltímetro de AC. Bueno, acá le rotamos, damos 1, 2, 3, 4. Listo. Bueno, acá rotemos este y listo. Recordemos que el voltaje se mide en paralelo. Entonces, positivo con positivo, que también, positivo con positivo, negativo con negativo. Positivo de este capacitor es este y negativo es este. Listo. Acá yo ya tendría mi circuito simulado. Y ahora, para las corrientes, lo único que hacemos es, bueno, acá copiar y pegar también esto. Entonces abrimos el circuito, porque para medir las corrientes, pues tenemos que abrir el circuito. Entonces acá lo que hacemos es, lo que estamos haciendo es como si fuera abrir el circuito. Simplemente ponemos el amperímetro, porque no me lo está cogiendo, porque no me lo coge. Espero que se quedó pensando. Listo, acá el amperímetro. Entonces necesito para esta, necesito una para aquí y otra para el otro. Y necesito uno para este. Bueno, acá puedo moverle. Cuando esté en rojo lo puedo mover. Este va a ser el de la bobina. Este será el de la resistencia 2. Bueno, acá podemos ir conectando, cerrando el circuito. Listos. También conectamos aquí. Y ya por último, bueno, sí conectamos acá. Listo. Y aquí ya nos quedaría pues la simulación de un circuito RLC utilizando pues resistencias, capacitores y bobinas o inductores. Y listo, entonces le damos acá simulación y ya aquí nos muestran pues los voltajes. Bueno, entonces acá también lo mismo. Acá, bueno.
Acá, ¿qué pasa que no me está marcando? Pues primero puedo revisar acá el voltaje que esté acá de pronto acá milivolts, porque es muy pequeñita la corriente. Acá, por ejemplo, en los voltajes tengo que pasarlo acá a milivolts. Listos. Y ahora sí, ya los voltajes, bueno, al menos los voltajes ya me los está leyendo. Y ahora las corrientes, ya también estamos mirando en amperios. Vamos en microamperios, a ver. Esto está muy... Y acá vemos ya las corrientes, ya las está simulando. Pero como vemos, está consumiendo muy poquito. ¿Por qué? Pues bueno, esto era solamente ahí como un ejemplo. No miramos ni siquiera los valores ni modificamos mucho. Entonces, si vemos este circuito, pues consume muy poquita corriente. Entonces, los valores son muy chiquiticos. Muy, muy chiquiticos. Incluso acá me atrevería a decir que este lo podría pasar acá a microvoltios y marcaría algo. No, este sí no marca nada. La corriente que pasa acá es muy chiquitica. El voltaje. Y listo. Esta sería, digamos, la simulación y cómo se realizan, digamos, estas simulaciones de estos circuitos en el software de Proteus. Vale, muchas gracias y nos vemos pues en la próxima. Listos.